Hola, bienvenidos a esta entrevista France 24, Radio Francia Internacional, con el presidente de Colombia, Iván Duque. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Un placer estar contigo y con Carlos. Carlos Herranz, de Radio Francia Internacional. Buenos días, Marc. Buenos días, señor presidente. Está usted estos días aquí en París hablando de paz y celebrando la paz, el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. Me gustaría empezar hablando de la paz en su país, en Colombia. Tenemos una visión internacional de la paz un poco distinta a la que hay dentro del interior del país, una visión exterior más aplaudida y una visión interna mucho más polarizada. ¿La paz en su país es un camino ya irreversible o todavía sometido a riesgos? ¿Cuál es el reto que tiene Colombia? Colombia ha tenido una paz frágil y es una paz frágil que tenemos que solidificar. ¿Frágil por qué? Porque subsisten amenazas a la seguridad nacional y hay muchas cosas que han fallado en la implementación. Yo personalmente estoy comprometido con que las personas que genuinamente están haciendo una transición a la reincorporación lo hagan exitosamente. Y muy claro tenemos que ser para llevar a la justicia a los que pretendan seguir en actividades criminales. De otro lado, hay fragilidad. ¿Por qué? Porque en los últimos 5 años los cultivos ilícitos pasaron de 50.000 a 200.000 hectáreas. Y con coca va a ser muy difícil consolidar la paz. Por eso es tan importante que seamos efectivos en disminuir esa tendencia creciente y al mismo tiempo que tengamos sustitución, erradicación de manera exitosa. Y también los otros temas de fragilidad tienen que ver con las víctimas. Lo más importante es que las víctimas vean que hay verdad, que hay justicia, que hay reparación y que no hay repetición y que va a haber sanciones proporcionales a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad. Entonces, ahí está el reto y estamos comprometidos con que haya una paz con legalidad. Señor presidente, ¿usted quiere modificar este acuerdo? Se habla, por ejemplo, mucho de la justicia transicional y hay un debate en su país para saber si solo hay que juzgar a los FARC o también a militares, civiles. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión, ¿cuál es? Primero que todo, yo nunca hice campaña diciendo que iba a destruir los acuerdos. A cambiarlos. Pero que había que modificar las cosas que están saliendo mal y corregir cosas que son importantes para el futuro del país. Yo presenté al Congreso una reforma constitucional para que de cara al futuro de Colombia ni el secuestro ni el narcotráfico fueran considerados delitos conexos al delito político y por ende amnistiables. Y ese proyecto va haciendo curso en el Congreso, porque es muy importante que no se siga apelando ni a la violencia ni a esas prácticas para justificar causas mal llamadas políticas. Porque no hay ninguna ideología que justifique un asesinato, un secuestro, una extorsión. Entonces, ese era un punto. El otro punto era que pudiéramos dejar presente y claro que la erradicación y la sustitución de cultivos es obligatoria. Y en el reconocimiento de esa obligatoriedad, se puede apelar al trabajo directo con comunidades para que voluntariamente puedan hacer erradicación, pero sobre la base que es prohibido el cultivo ilícito. Y ahí también se está avanzando. Tercero, nosotros hemos dicho que armas y dineros escondidos debe implicar que hay una responsabilidad por parte de quienes escondieron esos bienes y esas armas porque se estarían burlando del pueblo colombiano. Y estoy próximo a firmar un decreto para que la Fiscalía General de la Nación pueda extinguir el dominio de todos los bienes que no fueron inventariados y entregados y que esos bienes también contribuyen a la reparación de las víctimas. Y por último, el clamor que tenemos los colombianos y que depende ahora de cómo salga la sentencia de la Corte Constitucional es para que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad que están en el Congreso, si esa justicia transicional ratifica esas condenas como debería ser, esas personas se retiren de sus curules mientras cumplen sus penas y que el partido reemplace a esas personas. Pero no puede ser concomitante cumplir una pena de lesa humanidad y estar en el Congreso, porque eso conduce a una revictimización de las víctimas, que van a ver a sus victimarios ostentar cargos de muchísimo poder, cuando además cualquier otro congresista que cometa un delito
no puede nunca en su vida volver al Congreso de Colombia. Otra de las amenazas para el proceso de paz es el continuo goteo de asesinato de líderes sociales. La propia ONU ya le ha advertido que la paz peligra en Colombia debido a esto. Después de 100 días en el poder, ¿qué medidas en concreto va a tomar usted o qué medidas está tomando para detener este goteo, esta sangría constante? Lo primero es que estos crímenes llevaban, al momento que yo tomé el cargo, asumí la posesión como presidente el 7 de agosto, ya llevamos más de 300 asesinatos desde el momento en que se firmaron los acuerdos. Algo que todos los colombianos rechazamos y que yo rechazo categóricamente. Y me parece importante decir que la Fiscalía General de la Nación, que ha venido adelantando investigaciones, ya tiene una tasa de esclarecimiento superior al 53%. Eso que permite identificar a los autores materiales e intelectuales, y nuestro deber es llevarlos a la justicia. Y por otro lado, estamos próximos a presentar una política de protección integral a líderes sociales en el país, basado en los lugares donde hay más frecuencia y en algunos patrones que no deberían suceder. Hemos visto asesinatos de líderes comunales que los rechazo profundamente. Entonces hay que prevenir, desde luego, tener un trabajo muy articulado con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía, el Gobierno Nacional, la Fuerza Pública, para que cuando se den las alertas tempranas reaccionemos oportunamente y al mismo tiempo podamos también trabajar para que no queden en la impunidad esos crímenes y que haya sanciones ejemplarizantes para quienes están detrás de esos crímenes. Quiero hablar de la otra guerrilla, el ELN. ¿Usted quiere un acuerdo con ellos? ¿Es posible y a qué condiciones? Yo he dicho lo siguiente. Desde el 7 de agosto, cuando llegamos a la presidencia, le anuncié al pueblo colombiano que íbamos a hacer una evaluación sensata, rigurosa, sobre todo el proceso de conversación que tuvo el gobierno de mi antecesor con ellos, que duró 17 meses. Durante esos 17 meses de conversación, encontramos que se produjeron más de 430 actos criminales, incluidos 100 asesinatos. Eso no es paz. Y continúa. Eso no es voluntad de paz. Entonces, lo que le he dicho yo al ELN con mucha claridad es: si tienen voluntad de paz, aquí estoy para conversar. Pero sí, y solo sí, liberan todos los secuestrados y le ponen fin a los actos criminales. Porque no voy a validar la violencia como un mecanismo de presión al Estado. No voy a validar ningún crimen como un mecanismo de llegar a la mesa con el Estado. Que mi deber como colombiano y como presidente, cuando juré sobre la Constitución, es proteger la vida, honra y bienes de los colombianos, y yo no puedo permitir que nadie sienta que la violencia es un mecanismo para legitimar sus causas. Entonces ahí hay una posición supremamente clara. Y creo que ese mensaje tiene que ser validado además internacionalmente, y me gusta que he tenido respaldo también de la comunidad internacional en esa dirección. Porque lo que el ELN debe entender es que ya llegó el momento de ponerle fin a toda esa cadena criminal. Si ellos no están dispuestos a ponerle fin, nosotros estaremos allí con toda la capacidad ofensiva y disuasiva del Estado, de la mano con la justicia, hasta que logremos el fin de esa organización. Otro de los grandes retos, señor presidente, para Colombia es gestionar todo ese flujo de migrantes que llegan desde Venezuela. Vamos a hablar de ello en unos instantes, pero antes vayamos al causante. Usted apunta lo que denomina la dictadura de Maduro. ¿Usted descarta, cuando nombra la acción internacional, descarta por completo el apoyo a una intervención militar? Es que lo que el dictador siempre ha querido y lo que él quiere es crear el fantasma bélico, para él crear ese enemigo que le justifique exacerbar los sentimientos sociales para tratar de atornillarse al cargo. Por eso no podemos servirle de idiotas útiles al dictador. Él lo que busca es crear ese demonio para por esa vía escapar sus responsabilidades como tirano. Y ante ello usted descarta. Y entonces he sido muy claro: lo que debemos hacer en la comunidad internacional
es aprovechar los instrumentos existentes del multilateralismo para aislar ese régimen y para buscar la investigación y sanción del dictador ante la Corte Penal Internacional, toda vez que sus atropellos y sus crímenes sistemáticos son ostensibles ante los ojos del mundo. Es decir, en ningún caso una vía de diálogo, sino sanciones, entiendo que me está... Aislar, exactamente. Aislar no al pueblo venezolano, al régimen. Buscar sanciones al tirano y a su círculo cercano, como lo ha hecho la Unión Europea o como lo ha hecho los Estados Unidos. Y buscar con toda la forma ostensible de criminalidad sistemática de ese dictador, que la Corte Penal Internacional abra una investigación, juzgue y sancione a quien ha sido el verdugo del pueblo venezolano. Quiero hablar del tema de los migrantes. Hay más de 1 millón en su país, se habla de 3.000 cada día que entran desde Venezuela. En Colombia hay un gasto también. ¿Hasta qué momento usted puede tener esta política de brazos abiertos? Habrá un momento, tal vez, si continúa, en que usted va a tener que decidir, tengo que cerrar la frontera. Ahí hay un tema de fondo. Si nosotros cerramos la frontera ante la crisis humanitaria, ¿qué cree usted que va a pasar, man? Van a seguir cruzando la frontera, buscando huir de la dictadura. Y en ese caso lo que nosotros siempre hemos establecido es primero que Colombia tenga una política de brazos abiertos por la sencilla y simple razón que ese tipo de crisis es mejor manejarlas ordenadamente. Tener información veraz, poder hacer normalización, poder conocer las realidades de muchas de esas personas, sus realidades en salud, sus necesidades en necesidades. Y ahí puede sonar cacofónico, pero cuando digo sus necesidades, me refiero a sus necesidades en educación, en salud, en cultura, en vivienda, que era lo que en algún momento se llamaba en los Estados Unidos de necessities outlook, después de la posguerra. Conocer bien al migrante. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en este momento. Por eso la política de brazos abiertos es coherente, primero con la fraternidad, la solidaridad y además reconociendo que muchos de ellos son hijos de colombianos, nietos de colombianos, emparentados con colombianos, reconociendo que Venezuela en momentos muy difíciles de la historia de Colombia también tuvo una política de brazos abiertos, pero también esta es la ocasión para decir que esta ya no es solamente una crisis de Colombia. Esta es una crisis que debe invitar a que toda la comunidad internacional reaccione. Por eso tuvimos la reunión de alto nivel en la Asamblea de Naciones Unidas. Buscar fondos de asistencia humanitaria. Acá en Europa hay apoyo que va a venir adicional. Hay apoyo. ¿Habrá más? Debería haber más. ¿Cuánto, por ejemplo? No me ponga a hablar de cifras, porque cualquier cifra se puede quedar corta. ¿Cuánto puede costar esto hoy? Hay un cálculos conservadores que puede costar 0.5% del PIB colombiano. Sí. Ahí estamos hablando de 1.500 millones de dólares. Y hasta ahora lo que se ha logrado movilizar de la comunidad internacional son alrededor de 50 o 70 millones de dólares. Muy poco. Entonces, la dimensión es mucho más grande y Colombia está asumiendo, digamos, la mayor responsabilidad. Pero por eso es tan importante que entre varios países del mundo podamos tener estatus de protección temporal para que no sea Colombia el que absorba todo el flujo, sabiendo que vamos a asumir el mayoritario, pero podamos ayudar. Ahora, el tema de fondo, Marc, es que la causa de todo esto no termina. Y mientras la causa del problema persista, lo que vamos a seguir teniendo es más flujo migratorio por la crisis humanitaria. Por eso es tan importante que la comunidad internacional entienda la urgencia de aislar al tirano, de aislar el régimen y de permitir una transición democrática en Venezuela. Y cuando usted habla de la causa y matiza tanto sobre la comunidad internacional, ¿usted considera que los gobiernos de la región, o incluso su antecesor, el señor Santos, fueron demasiado permisivos, condescendientes con Maduro, hasta llegar a este punto de éxodo venezolano? Pues yo se lo diría de esta manera, Carlos.
Martin Luther King decía que a veces el silencio nos hace cómplices. Y claramente muchos de los atropellos que cometió la tiranía de Venezuela no fueron denunciados a tiempo y no generaron una reacción al unísono de la comunidad internacional ni de la comunidad regional para ponerles fin en el momento oportuno. Por eso yo retiré a Colombia de UNASUR, porque UNASUR fue una institución que validó todos esos atropellos. Por eso me parece tan importante la actitud del secretario general Luis Almagro de la OEA, que ha denunciado con precisión los atropellos de esa dictadura, y sus denuncias han servido para consolidar las denuncias de varios jefes de Estado ante la Corte Penal Internacional. Entonces, sí, la respuesta es, yo creo que ahí hay una responsabilidad regional, pero yo no me voy a concentrar en buscar culpables en personas. Hoy lo que tenemos es que enfrentar el problema, y el problema implica que debe haber una gran solidaridad y una gran acción colectiva para aislar y sancionar al tirano y permitir que la Corte Penal Internacional lo investigue, lo juzgue y lo sancione. Quiero hablar de Brasil. Hubo una elección, Jair Bolsonaro ganó. Usted fue de los primeros en felicitarlo. En Europa, él es considerado como racista, homófobo, nostálgico de la dictadura. ¿Es un peligro para la democracia, el señor? Yo llamé al presidente Bolsonaro, primero en una expresión de respeto por la decisión del pueblo brasilero. El pueblo brasilero fue a las urnas y se expresó mayoritariamente en favor del presidente Bolsonaro. Hoy lo que América Latina debe buscar es que haya un gran entendimiento con el Brasil. Colombia tiene vínculos con Brasil porque es un país fronterizo. Compartimos con los dos países gran parte de la Amazonía. Tenemos además vínculos comerciales crecientes, vínculos de inversión crecientes. Tenemos además una identidad sobre propiciar la integración regional. Entonces yo espero que la llegada del presidente Bolsonaro contribuya a esos propósitos que son propósitos del continente y necesarios para nuestros pueblos. Entendemos los mecanismos de la realpolitik y de la democracia, pero un líder puede permanecer impasible ante el recién llegado presidente con sus propósitos. Ha llegado a decir que no violaría a una diputada por ser muy fea, que prefiere un hijo muerto en un accidente a que sea gay. Ante todo eso la gente se demanda si se puede permanecer impasible ante ello, aun entendiendo los principios de la realpolitik. Yo no voy a entrar a hacer juicios de valor sobre muchas de las declaraciones que él produjo en épocas pasadas. Hoy lo que me corresponde a mí como presidente de Colombia es propiciar una buena relación con el Brasil. Yo soy el jefe de Estado de Colombia, él va a ser el jefe de Estado del Brasil. Y yo espero que en el marco del desarrollo de la democracia brasilera, sea el pueblo brasilero el que permita encontrarse en las soluciones necesarias y vaya a ejercer el liderazgo en el Brasil, como debe ser entre todos los que queramos ejercer la responsabilidad política en una democracia. Tenemos que buscar la unidad de nuestros pueblos y eso implica tener tolerancia, saber escuchar la visión del otro y poder construir a partir de ahí. Pero hay temas comunes que le afectan, por ejemplo, la Amazonía. ¿No le preocupa sus propósitos de rebajar los controles del ecosistema? Yo tengo una política muy clara frente a la Amazonía. La Amazonía es el pulmón, uno de los pulmones más importantes del mundo. Colombia es el segundo país del mundo con más biodiversidad por kilómetro cuadrado después del Brasil. En la Amazonía se ha presentado gravemente deforestación en los últimos años. Mi agenda para la Amazonía es reforestar. Mi agenda para la Amazonía es la protección de la biodiversidad. Mi agenda para la Amazonía es la protección de las cuencas. Mi agenda para la Amazonía también está sustentada en un turismo responsable, ecológico, que permita valorar ese tesoro de la humanidad. Mi visión de la Amazonía está también en que sembremos
en nuestro país una cultura de protección de esos patrimonios y de nuestros parques naturales. Esa será la diplomacia ambiental mía. Y yo espero compartirla no solamente con el presidente Bolsonaro, sino con el resto del mundo. Y espero que las reflexiones que hagamos para proteger ese pulmón de la humanidad repercutan positivamente a que todos los países que tenemos una parte en ese tesoro lo hagamos de manera exitosa y no permitamos que ese tesoro se vea afectado. Quiero hablar de un tema que tiene que ver con el medio ambiente, también con las drogas. Su ministra de Defensa dijo que está en favor de la fumigación aérea con el glifosato, un herbicida. Hay mucha controversia, fue suspendido porque hay dudas sobre los efectos con los humanos, con el medio ambiente. ¿Usted está a favor de fumigación con el glifosato? Antes de referirme al glifosato, quisiera referirme al problema de los cultivos ilícitos también. Colombia tenía 50.000 hectáreas hace 6 años, hoy tiene más de 200.000. Y la coca es una amenaza a la seguridad nacional. Y es una amenaza ambiental también, porque la producción de coca también trae consigo una amenaza a la selva tropical húmeda. Entonces, entendiendo el fenómeno, nosotros tenemos que buscar unas políticas integrales para disminuir primero esa expansión y después poder erradicar y sustituir. Y esa visión integral implica interdicción de la cadena de producción, interdicción de la cadena de distribución, lucha efectiva contra el lavado de activos, desarticulación de los carteles y desde luego sustitución, erradicación y desarrollo alternativo. Y en la sustitución y la erradicación tenemos erradicación manual, tenemos erradicación adelantada voluntariamente por personas que son conscientes de la obligatoriedad de no tener cultivos ilícitos, y también significa que podamos emplear mecanismos de aspersión. ¿Conforme a qué? A los lineamientos que ha establecido la Corte Constitucional de Colombia. Y la Corte Constitucional de Colombia no ha descartado la fumigación y no ha descartado el uso de ese químico, sino lo que ha establecido son unos protocolos para minimizar los efectos negativos. Por eso se han pensado en herramientas de precisión, que puede ser con drones, que puede ser con vehículos oruga, entonces lo van a hacer. O que puede ser también por la vía aérea. Todos estos mecanismos se deben adelantar conforme a lo que ha dicho la Corte Constitucional de Colombia. Y es en esa línea que estamos procediendo. Porque a mí me parece que igual de importante como debe ser la protección del medio ambiente y como debe ser minimizar cualquier efecto en terceros, también tenemos que darnos cuenta que es toda esta combinación de herramientas la que nos debe permitir el resultado más efectivo. Y el resultado más efectivo es tener que cortarle esa tendencia creciente de los cultivos ilícitos e ir reduciendo aceleradamente hasta que Colombia pueda llegar a ser un país libre de coca. Señor Duque, lleva usted poco más de 100 días en el poder, hasta hace poco era un perfecto desconocido para gran parte de la opinión pública, nos gustaría conocerle mejor. Mucha gente apunta a que ganó esas elecciones gracias al apoyo de su mentor político, del señor el expresidente Álvaro Uribe. ¿Hasta qué punto usted es una persona autónoma e independiente del expresidente Uribe? Yo no sé si la palabra sea un perfecto desconocido, eso es un adjetivo que usted lo trae. Para la opinión pública internacional, entiéndame. Yo he sido una persona que adelanté un proceso para llegar a la presidencia, quizás uno de los procesos más competidos que se haya visto en nuestro país. Primero me sometí a las reglas internas de mi partido, unas primarias, que duramos varios meses en campaña, y fue la opinión pública a través de un sistema de encuestas con los miembros de mi partido y con la opinión pública la que me llevó a ser el candidato de mi partido. Después me sometí a una consulta abierta, donde participé con 2 personas que llevaban mucho tiempo en la política colombiana y logramos la votación más alta que se haya conocido en un escenario de consultas abiertas. Después me presenté a una primera vuelta presidencial con 4 candidatos que respeto y que han sido candidatos presidenciales en el pasado, con votaciones significativas y muy reconocidos.
y ahí pasé a una segunda vuelta con la votación más alta que se hubiera tenido en la primera vuelta. Y después me enfrenté en la segunda vuelta con un candidato también que ya había sido candidato presidencial y había sido alcalde de la ciudad capital, y ganamos con la mayor votación que se haya tenido en nuestro país. Eso muestra que ha sido un proceso competitivo, no un proceso dedocrático. Pero no muestra en cualquier caso la independencia de respecto a su mentor. Pues primero, yo tengo respeto con las personas con las que he trabajado en la vida. Parto de esa premisa siempre, respeto. Pero el presidente de Colombia soy yo. Y como presidente de Colombia, mi deber es unir a Colombia. Plantear escenarios donde nos concentremos en las cosas que nos unen y no en las cosas que nos dividen. Y es en esa dirección como he querido gobernar al país. Y sí, tengo respeto por mi partido, por los militantes de mi partido, por quienes han ejercido liderazgo en mi partido, por los congresistas de mi partido, pero mi deber es gobernar para todos los colombianos como lo he hecho, con autonomía y con un gran sentido de patriotismo. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. ¿A muchísimas ustedes? gracias, Carlos. Y a ustedes. A ustedes muchísimas gracias.